currículum de ambos conferenciantes que no voy a leer. Adivínenlo. A ver, el doctor Garcesat y el doctor el tema de nuestro es qué poder judicial queremos, y es en una coyuntura donde estamos padeciendo un poder judicial extranjero, donde podemos comprobar el poder del poder judicial. Entonces el tema hace al interés de la Comisión de Filosofía de Carta Abierta, a la cual pertenecen ya todos, están todos inscritos. Y bueno, vamos a escuchar a ambos conferenciantes, que, bueno, es charla-debate, y los va a coordinar Enrique Huescavino, que es de la Comisión de Filosofía. Y ya cualquiera de los dos puede dar comienzo. Sí, digo una palabrita. Sí. Entonces, lo hacemos así, si les parece. Ellos van a, como disparadores, van a hablar unos pocos minutos y cada uno de ustedes después puede preguntar lo más breve posible en cuanto al contenido de la pregunta, que no sea una cosa multipropósito cada pregunta, que sea algo conciso y para que ellos puedan contestar y vamos avanzando. Bueno, cualquiera de ustedes. Les decía que les agradezco mucho la convocatoria a los amigos de la Comisión de Filosofía y Carta Abierta. Me siento muy honrado de poder acompañarlo a Eduardo, que fue profesor mío en la Facultad de Derecho, fue profesor de Filosofía del Derecho. Soy todavía profesor. Y fue el único 10 que tuve en la carrera, lo cual habla mucho más de la generosidad de Eduardo que de mis capacidades para la filosofía. Como esta es la Comisión de Filosofía y Eduardo es mucho más que profesor de filosofía, pero también es eso. Y uno de nuestros anfitriones, tal vez sin proponérselo, lanzó un disparador cuando abrió este encuentro diciendo que estamos en manos de un poder judicial extranjero. Yo sigo la consigna, efectivamente me parece que la demanda de ustedes en las preguntas nos va a ordenar sobre las inquietudes y sobre los campos de interés más específicos, pero como para utilizar el privilegio de hablar primero y plantear lo que a uno le preocupa en este momento, yo estoy pensando hace algún tiempo, y digo, me monto sobre tanta filosofía circulando por acá, para invitarlos a una reflexión por ahí un poco más sofisticada de lo que habitualmente expresamos con nuestras angustias inmediatas. Digo, la discusión acerca de qué es un poder judicial en una república, ¿no? ¿Qué es un poder judicial? ¿Qué expresa de la perspectiva del poder? ¿No? El poder del Estado. El poder del Estado republicano tal como nos organizamos nosotros como forma de gobierno. Cómo se distribuye el poder, al menos nominalmente, en el departamento del Estado. La pregunta es qué poder judicial queremos, y esto me parece que probablemente de un lugar común diría que es lo más fácil de responder. Lo más difícil de responder es hacer un diagnóstico afinado de qué poder judicial tenemos y cuál sería el camino para llegar al que queremos, pero aún así me parece que tenemos que pensar bien sobre qué poder judicial queremos, porque corremos siempre el riesgo de, en la hipótesis de que vaya bien, construir algún poder judicial que obedezca más a cierto sentido común, a cierta ideología que instala ese sentido común sobre cómo y para qué deben ser ciertas instituciones, y replicar con algún gatopardismo o con algún adesentamiento de algunas instituciones, partiendo de premisas que se naturalizan y que no son sino ciertos ordenadores ideológicos y de intereses. En la formación de los abogados y en la discusión pública acerca de qué es un poder judicial, la primera gran victoria acerca de las confusiones, digamos, es la identificación de justicia como poder judicial, ¿no? Es un estamento del Estado, un dispositivo que ha logrado en su estrategia de marketing identificar el valor que en teoría debería alcanzar, nada menos, pequeño propósito el que se plantea, alcanzar el objetivo de la justicia con ese dispositivo del Estado, su poder judicial.
Digamos, el Poder Ejecutivo no se llama la administración, aunque a veces se lo denomina de este modo, pero el Poder Legislativo no se lo llama las leyes, ni la norma, se lo llama Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. La justicia ha conseguido esa homonimia entre el valor que debe producir y el que debe procurar y el dispositivo, la organización, la burocracia, ese ensamble que tiene que poner en funcionamiento y tiene que alcanzar. Y la otra cuestión es la cuestión del sentido nacional del Poder Judicial, que para mí es una pregunta bastante más ardua que todas las anteriores. En la formación de los abogados, que en definitiva son los que terminarán siendo los efectores del sistema del Poder Judicial, porque los abogados somos entrenados como licenciados en Derecho, un poco menos como abogados, con el litigio concreto, y muchísimo menos o nada como magistrados, como personas que deciden conflictos, que toman decisiones, que ponderan intereses, que toman decisiones que proyectan sus consecuencias sobre la vida de la comunidad, que afectan a unos y perjudican a otros, que muchas veces ese resultado no está tan claro ni el conflicto es tan fácil de identificar. Y en esa formación de estos licenciados en Derecho, que luego pasan a ser como aficionados a la magistratura, digo, magistrados que tienen su calidad de licenciados en Derecho pero no son profesionales de la magistratura, hay un bagaje de idealidades, que se llama Leopoldo Schifrin, yo diría que es un sentido común, liberal, instalado en nuestra formación como abogado, que incluye, entre otras cuestiones, que somos portadores, por haber recibido esa licencia de abogados, que somos portadores de un deber superior, que es el deber de la neutralidad, en el caso de que seamos jueces, y en cualquier caso de tributar al sentido de justicia entendido como el análisis de determinados hechos confrontados con determinadas normas, como que tienen una especie de vida propia, ¿no? Que es una suerte de fetichismo, ¿no? Una especie de estado universal de la norma, frente a lo cual cualquier realidad tiene que sujetarse a esa operación de aritmética interpretativa, de integración de normas y contratos, cuestiones de derecho privado, derecho público, y que ese universo normativo, digamos, al que como alguna vez decía la presidenta, no sé si la creación propia, pero sea creación propia o sea de otros, es genial, ¿no? Digamos, los abogados creamos una religión que es la santificación de las leyes al solo efecto de ser los sumos sacerdotes. Hay ahí una especie de construcción de un universo jurídico sagrado, absolutamente irreductible, al cual todos debemos rendirnos en cualquiera fueran las condiciones y de acuerdo a lo que esas normas prevén y de acuerdo a cómo son interpretados por esos sumos sacerdotes previamente establecidos. Ahora, esto desde luego prescinde de una visión que es el anclaje concreto, en un espacio concreto y en un tiempo concreto, de los magistrados que tienen que tomar las decisiones y de los conflictos que se presentan, que no son nunca ahistóricos, que nunca son espontáneos y que siempre expresan intereses y expresan disputas reales, tangibles. Parece que en nuestra historia como nación pocas veces se hizo tan evidente, tan elocuente esta dicotomía entre el mundo de lo jurídico, digamos, y el mundo de los intereses de las naciones y de los intereses de los pueblos como en esta coyuntura. Por supuesto que los apologistas de los llamados fondos buitres y la corte peregrina como devotos y fieles de Tomás Griesa no lo hacen desde solo con una sola confusión conceptual. Más bien, muchos son mercenarios, otros tantos responden a una mirada fundada en sus propios intereses. Mucha gente gana plata con esto. Pero también nos faltan algunos que, inspirados, digamos, en la religión que han decidido profesar, que es la religión del derecho, entendieron que la prórroga de la jurisdicción, concedida en las condiciones que fue concedida, sobre
los contratos de la emisión de los bonos y la renovación, digamos, de la nueva emisión de sustitución de los bonos, se constituye en una suerte de tótem al que hay que venerar de una manera incondicional, y que eso en sí mismo, esa abstracción en el fondo en sí mismo, digo abstracción porque el interés de quien reclama una tasa de ganancia, digamos, de más de 1000 puntos no puede ser ponderado simplemente como un interés, eso es ponderado como un formidable negocio especulativo, pero ahí no está en juego un interés que sea perjudicado en las condiciones de sobrevida o en condiciones de la dignidad de quien reclama frente a lo que está enfrente. Digo. No faltan, quiero decir, muchos opinadores, sobre todo muchas personas próximas al mundo de la ley, que sienten que una interpretación desde una perspectiva distinta que del reconocimiento sagrado de esa norma y del fallo de un juez perdido ahí en el downtown de Manhattan, es una suerte de ofensa a una moral universal, a una religión universal y la puesta en crisis de toda la civilización. Esto es, creo yo, un triunfo formidable de la pérdida de sentido de nación, y cuando lo digo, no lo digo desde una perspectiva nacionalista. No vengo de otra tradición y concibo los conflictos del mundo de un lugar distinto, pero entiendo perfectamente que las naciones son naciones, tienen intereses, los pueblos tienen intereses que se expresan a través de su condición nacional, y que los jueces, en este sentido, están frente a un profundo desafío de autopercepción y de resolución de estos conflictos que trascienden las fronteras territoriales de su campo de actuación, los jueces argentinos digo, pero que involucran profundamente el interés de la nación, y se incorporan a su condición de magistrado la condición de magistrado de una nación determinada. Porque la extraterritorialidad siempre es un asunto que no ha tocado los intereses de la nación. Digo, cuando se resuelve, un juez argentino en general está resolviendo sobre intereses particulares, una cuestión de las jurisdicciones, de jurisdicciones universales o jurisdicciones en aplicación del derecho internacional público o del derecho internacional privado, pero donde el juez argentino no está poniendo en juego, con su visión y su autopercepción, el interés de la nación misma. Y la verdad es que mi experiencia personal es que, mi experiencia como magistrado y mi experiencia como estudiante de Derecho y como, al fin y al cabo, perteneciente a este micromundo que es más o menos el mismo, es que este tema es como un tema no transitado en el mundo del derecho. Y me parece también que es un tema percibido, si aparece en la escena, como contaminante de esa neutralidad o de esa abstracción y de ese tributo a la norma, como una condición que sobrevuela y traspasa la condición nacional. Como si hubiera un orden jurídico que, porque tenga condiciones universales en sus capítulos y porque tenga reglas de resolución de los conflictos públicos o privados a nivel internacional, hace que los jueces puedan posicionarse en un lugar apátrida, digo, y lo digo como y utilizo esta palabra que es del derecho internacional, que fue puesta como un anatema por la dictadura, pero que me parece que podría denominar bien Así como en la burocracia internacional hay funcionarios, coincidirás con esto, Eduardo, porque han dado bastante, hay funcionarios de la burocracia internacional que parecen funcionarios de ninguna patria, sino de sí mismos, incluyendo todo el Servicio Exterior argentino, desde luego. Sí, es el que más uno conoce, más romántico. Y me parece que los jueces, en ese sentido, no identifican su condición de magistrado con su condición de magistrados argentinos. Digo, no están situados en la perspectiva de los intereses de la nación de la que son un poder del Estado. Y concretamente, son un departamento del gobierno. Porque en el sistema de gobierno de tres poderes que tiene la República Argentina y tantas otras repúblicas, en un equilibrio dinámico, con todas las objeciones y las consideraciones y las acotaciones que pueden merecer, lo cierto es que también son un departamento del gobierno.
son un departamento de gobierno que tiene algunas misiones específicas, como tienen los otros dos departamentos, pero son del gobierno de un Estado que es la organización política de una nación. Me parece que esto es todo un campo no suficientemente desarrollado. Hemos tenido algunas señales que son alentadoras. La Corte dictó dos fallos con distinta motivación, creo yo, que me parece que incorporan la temática desde un buen lugar. Uno de ellos es un poco más vidrioso, digamos, la imposibilidad del gobierno de Ecuador de ejecutar en la República Argentina un embargo contra Chevron por 18.000 millones de dólares, un embarguito contra sus activos en la República Argentina. El asunto estaba encaballado con los acuerdos con la República Argentina sobre la explotación petrolera del shale gas y el petróleo en Vaca Muerta. Las razones por las cuales se impidió el exequatur, digamos, la ejecución de ese embargo extraterritorialmente, fueron razones de un orden diferente a la reivindicación de la jurisdicción nacional, también la no posibilidad, en teoría, de defensa de Chevron ante el Ecuador. Entonces yo creo que fue un atajo para evitar un problema con un inversor, y creo que el gobierno de Ecuador lo entendió generosamente porque nos protestó. Para estas cosas no se protesta en general. Pero la segunda, bastante más alentadora, creo yo, es la imposibilidad de algunos bonistas de intentar hacer en Argentina lo que se hizo en la jurisdicción de Nueva York respecto al cobro de algunos bienes, o al embargo para el cobro de algunos bienes, donde la Corte Suprema, la Corte Federal, invocó el orden público interno nuestro, argentino, para repeler, digamos, para rechazar esa pretensión, sosteniendo que la ley del canje, digamos, la ley de reestructuración de la deuda, era un ejercicio soberano de la República Argentina y que formaba parte de nuestro orden público, lo cual me parece que en ese sentido es una señal alentadora, que va en la buena dirección. Bueno, estos son mis disparadores. Como ven, se merecía el bien. Bueno, te voy a hacer algunos bocetos. Primero, ¿qué es esto que se llama Poder Judicial y de dónde lo tomamos? Lo tomamos de la Constitución norteamericana, y los padres de la Constitución norteamericana, que escribieron un libro muy conocido, muy nombrado, El Federalista, que en realidad son una serie de artículos de tres autores que muchos tuvieron que ver efectivamente en el movimiento constitucional estadounidense. Entonces ahí dicen con bastante claridad, porque son transparentes los artículos, que el Poder Judicial tiene que ser un poder aristocrático para evitar cualquier desborde demagógico o populista de los otros poderes. Está dicho con todas las letras. De la misma manera que inventaron el colegio electoral, instituto que tuvimos en nuestra Constitución hasta la reforma del año 94, para que se pudieran pelear un poco los dos partidos del sistema, republicanos, demócratas, Tories y Whigs, pero que en caso de que llegara a venir alguien de afuera, nos unimos y lo reventamos allá afuera, no sea que se nos vaya el sistema de las manos. Entonces, estos son los orígenes, no precisamente muy iluminados, muy humanísticos, de un poder judicial vitalicio que solamente cede frente a mal desempeño o comisión de delito, hipótesis que muy pocas veces prosperan en la justicia. Han prosperado algunos casos, pero diría son simbólicos. No existe esto. Vean si no el número de casos que tiene pendiente de tratamiento el Consejo de la Magistratura. Bueno, así se constituyó nuestro Poder Judicial, la imagen y semejanza. Y vaya qué contradicción, porque como señalaba Félix, el artículo 1 de la Constitución habla de un sistema representativo y republicano. Pero uno de los tres poderes que conforma el gobierno federal no es ni representativo ni republicano, es un poder vitalicio de naturaleza aristocrática y está allí, y solamente por situaciones muy excepcionales alguno de sus miembros puede ser removido. Entonces creo que la consigna primero que tendríamos que tener y pensar es que si queremos tener un poder judicial que sea parte efectivamente del gobierno federal,
tiene que ser necesariamente con algún grado de representatividad y republicano, es decir, con control de sus actos. Si además nos adentramos en nuestra historia institucional, habrá que ver que el Poder Judicial, frente a los episodios de usurpación del poder político, ha tenido un rol nefasto, ¿no? Es decir, desde el golpe de Estado de Uriburu, donde toma una doctrina, diría, no insensata, francesa de derecho administrativo y constitucional, la doctrina del funcionario de facto, que en realidad es cuando un funcionario, el mandato se le prolonga por alguna situación de fuerza, o asume una función para la que no fue elegido, también porque o se murió el que estaba ejerciéndola, entonces funcionario de facto, porque no fue elegido para esto, pero con legitimidad de origen. Sí, el pueblo lo eligió para una función, no la misma, ni por el mismo periodo, pero por elección. Y trasvasó esa categoría y generó la doctrina del funcionario de facto más en Argentina, ¿no? Que, repito, es nada más que desplazar el sentido de lo que el derecho debiera ser usurpante. Por supuesto, a nadie le gusta presentarse a sí mismo como usurpante. Imagínense un desfile del 9 de julio y el locutor diga, hará uso de la palabra, el excelentísimo señor usurpante del poder político de la nación. No queda bien, hay que apropiar los nombres constitucionales y disfrazar y mistificar un poco con esto de funcionarios de facto. Bueno, después de esa legitimación que hizo la Corte para darle cabida al golpe de Estado que derrocó a un presidente popular, Hipólito Yrigoyen, los golpes sucesivos han tomado la costumbre de desplazar a las cúpulas del Poder Judicial para poner una administración de justicia, que yo no la denomino Poder Judicial de la Nación, sino una administración de justicia, al servicio de sus intereses y para legitimar sus decisiones. Tomarlas como leyes de la nación, tomarlos como decretos del Poder Ejecutivo, cuando en realidad son bandos militares, esa sería la caracterización. Cuando se inicia el proceso de transición democrática, el órgano máximo de la abogacía argentina, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, convoca a un congreso que se llama el Estado de Derecho Venidero. Bueno, a ese congreso que se realizó en septiembre del 83, llevamos la postura de que ningún integrante de la Administración de Justicia del usurpante debía ser integrante o componente del futuro Poder Judicial de la Nación, ¿no? Es decir, que aquellos que habían ingresado o ascendido prestando servicio y jurando las normas del usurpante, y con eso postergando y subsumiendo la Constitución Nacional, no podían estar en el Estado de Derecho. El principio filosóficamente era que no puede haber continuidad entre la bestia de la excepcionalidad institucional y el Estado de Derecho venidero, ¿no? Tenía que haber una ruptura, un hiato, y que esto tenía que expresarse en la administración, que tampoco había que heredar la administración burocrática de la dictadura cívico-militar, sino generar una nueva administración y un nuevo poder judicial. Lo decidimos así, fue por casi unanimidad, algunos hicieron una abstención. Pero luego lo cierto es que al inicio de la transición democrática se cambiaron los ministros de la Corte, los jueces federales penales, y el resto se pensó que no valía la pena, porque total, para divorciar cónyuges, cobrar pagaré, decretar quiebra, cualquier juez da lo mismo. Bueno, grave error porque la ideología no es exactamente la misma, y vinieron con toda la, diría, impronta de aquella administración de justicia de la usurpación de la dictadura cívico-militar. Bueno, en esta situación, creo que el movimiento Justicia Legítima, de la cual acá un epígono es Félix, lanzó una serie de iniciativas, el gobierno instrumentó alguna de ellas. No digo que haya sido muy feliz, no comparto totalmente la forma que se hicieron. Creo que algunas cosas hubo chapuza, por decirlo de forma sencilla.
Pero había algo que era importante, que el Consejo de la Magistratura fuera integrado a través del voto popular. Y claro, en nuestro sistema político, los partidos políticos son los que tienen hasta acá el monopolio para proponer a los candidatos de cargos electorales. Quiero aclarar que ninguno de nosotros creo que piensa que sea bueno elegir a los jueces directamente por voto. Por ahí los jueces de la Corte Suprema, que son un cargo político por esencia, podría ser, pero en general se prefiere alguna carrera de capacitación para la magistratura y abierta, esto sí, a renovaciones periódicas, porque ningún poder republicano es vitalicio. Uno podrá decir, bueno, que no sean plazos cortos de 4 o 6 años, porque los juicios duran siempre más, entonces lo peor, y esto ha pasado en varios países, cuando hay jueces electos, venden el tiempo, y dicen, bueno, vos querés sacar esto, bueno, ¿con cuánto te pones? ¿No? Entonces no ha dado buen resultado. Y además, cuando uno sabe que dentro de 2 años va a dejar el cargo, y bueno, que se arregle el que viene, ¿no? Entonces, no es bueno. Es bueno que haya una carrera, pero que esa carrera, así como en la vida académica hay que revalidar cada 7 años la designación de los profesores, bueno, que cada 7, cada 10 años estén sometidos a una reválida en donde deban concursar frente a otros aspirantes para mantenerlos en buen training y administrando bien justicia. Como todos sabemos, la Corte declaró inconstitucional esto, que fuera el pueblo de la nación el que eligiera por voto la integración del Consejo de la Magistratura. Fue además una movida muy, yo diría, en términos filosóficos, muy jodida, ¿no? Primero pidieron todo lo que querían que hubiera, que se reformara de la ley. Cuando se reformó la ley, la declararon inconstitucional. Se reformó aceptando todas las sugerencias que había de darle más poder a la Corte, de no darle tanto poder al Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Bueno, ya habían obtenido algo, después de eso, ¡pum!, la declararon inconstitucional. Y lo que no se declaró inconstitucional de otras normas que integraban el paquete de la reforma de la magistratura, bueno, la declararon inaplicable por vía de acordada. La acordada es un instrumento de superintendencia por el que la Corte arregla sus cuestiones internas de administración, aprovisionamiento de papel, de materiales, de compra de equipos informáticos, pero no es para declarar inconstitucional o inaplicable una ley. En el derecho la palabra inaplicable no se usa, no hay una categoría de inaplicabilidad, o es válido o es nulo, pero no inaplicable, ¿no? Y fíjense, la Corte declaró inaplicables todos estos preceptos que no se tumbaron vía declaración de inconstitucionalidad, los declaró inaplicables, de la misma manera que años antes otra Corte declaró inaplicable el impuesto a las ganancias a los jueces. Es decir, no declaró inconstitucional, lo declaró inaplicable. Si en un examen de derecho alguien dijera que por vía de acordada se puede declarar la inaplicabilidad de una ley de la nación, el profesor de constitucional lo tiene que mirar y decirle, volver más, ninguna duda. Pero la cabeza del Poder Judicial se da el lujo, primero, por ejemplo, de declarar inconstitucional una cláusula de la reforma constitucional, que es lo que lleva a que el doctor Fay y ahora el doctor Petracchi hayan quebrado la barrera de los 75 y sigan de magistrados, sin someterse a ningún examen psicofísico, que era eso lo que decía la norma constitucional. Bueno, esto de que un poder constituido declare inconstitucional lo que resolvió el poder constituyente también es inédito. Pero como ustedes ven, tenemos rarezas en nuestra administración de justicia, sus privilegios y de sus, diría, tramas. Entonces, si tuviera uno que responder por dónde pasaría una reforma de la administración de justicia para jerarquizar, para mejorar, yo creo que la receta es con control y voto popular, no en la elección de los jueces, sino en el órgano político, porque el Consejo de la Magistratura es un órgano político y por lo tanto no tiene nada de malo, de espurio o de berreta que sea por voto popular. Al contrario, me parece bastante bien que sea así. Creo que también habrá que pensar
los avances en los procesos para que sean juicios orales, con mayor control popular, y hay muchas materias en las que los tribunales podrían estar integrados con no abogados, es decir, temas de familia, probablemente profesionales de la conducta, asistentes sociales, serían excelentes en su función de aconsejar y de integrar, digamos, el saber de los juristas. De manera que hay un campo amplio, muy amplio, de iniciativas que pueden examinarse. Desde luego tengo que decir ahora, en las condiciones que estamos, esto solo puede ser pensado en función de una reforma constitucional, porque ya hemos visto y pasado la experiencia de cualquier otro mecanismo de reforma, bueno, es torpedeado desde la línea de fuego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quiero ahora referirme muy puntualmente al tema que él disparó en la presentación. ¿Y qué pasa con esta justicia extranjera? ¿Por qué tenemos una justicia extranjera decidiendo en cuestiones económicas de la mayor relevancia para la nación argentina y para su pueblo? Bueno, porque bajo la dictadura militar, un señor que ustedes deben recordar, José Alfredo Martínez de Oz, hizo una pequeñísima reforma, 2 renglones, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Aclaro que el mismo principio que se reformó en el Código de Procedimiento estaba en el Código Civil, pero no lo tocaba, porque el Código Civil es medio sacral, ¿no? Meterle mano es un poco más riesgoso. No, el Código Civil nuestro de Vélez Sarsfield de 1870 decía claramente, siguiendo además en esto a los códigos europeos, fundamentalmente al Código Civil francés, en el que se inspiró, que allí donde se cumple un contrato o la prestación principal, ese lugar fija ley y jurisdicción aplicable. Y esto está en todo. Y está en el sistema de common law también, quiero ser claro. Lo cita el propio Vélez Sarsfield en la nota del artículo 1209 del Código Civil. Dice Story, que fue un famoso juez estadounidense, cuenta de cómo ahí se estableció el principio mismo, que donde se cumple un contrato fija ley y jurisdicción. Bueno, entonces, ¿qué hizo Martínez de Oz? El artículo 1 del Código de Procedimiento empezaba diciendo es improrrogable la jurisdicción territorial. ¿Qué significa? Si el contrato está para ser cumplido acá, la jurisdicción es acá. No hay otra lectura. Y le agregó que el Estado Nacional, gobierno, podía pactar otra jurisdicción en los contratos patrimoniales. Claro. Todo lo que refiere a la economía son los contratos patrimoniales. Gracias a eso, todos los contratos que contrajo la dictadura estuvieron y están sometidos a ley y jurisdicción del Estado de Nueva York. Esta es la razón por la que lo tenemos ahí, resolviendo sobre las cuestiones más importantes. Pero como todas las cosas se pueden empeorar, esto se empeoró, claro. Se empeoró mediante, primero, la adhesión al convenio CIADI, que es un órgano de arbitraje internacional, que son los tribunales un poquito estrambóticos, hay que explicar lo que son. Son 3 jueces que se unen para un caso, no actúan de forma permanente. ¿De dónde se los saca estos jueces? De una lista que prepara el Banco Mundial, una lista de datos. Entonces, el requirente pone uno, el requerido otro. Y el presidente y tercero lo elige el Banco Mundial. Por lo cual siempre se pierde por lo menos 2-1 y a veces 3-0. Este es el Tribunal Arbitral CIADI. Y todos los tratados bilaterales de inversión que la Argentina firmó 59 en la década del 90, todos están sometidos a la jurisdicción del Tribunal CIADI. ¿La adhesión fue de la dictadura o de Menem? ¿O después del gobierno? Fue del gobierno de Menem. Del gobierno de Menem, sí. 59 tratados en la década del 90. También el gobierno radical de la Alianza firmó lo suyo, no crean que solo Menem. En eso compiten a ver cuál peor. El resultado es que tenemos 44 procesos arbitrales en los que hubo 5 sentencias condenatorias, que son estas que se pagaron
o se comprometió el pago por este gobierno ahora. Aclaro que esas sentencias ya estaban de hace unos cuantos años, pero nunca fueron ejecutadas. Una de mis funciones es asesorar a la Procuración del Tesoro, la nación que es la que representa al gobierno argentino en esta contienda. Yo les aseguro que no se ejecutaron porque un juez sensato a esas sentencias las hace papel picado, ¿no? Es decir, hay tremendas, pero me gustaría un día, pues no se puede filmar las audiencias de los procedimientos arbitrales, pero si yo les muestro una audiencia, así sean abogados, no abogados, bueno, si lo ven como un espectáculo circense, se matan de risa. Si lo ven como patriotas o como país afectado, por supuesto se van a caer las lágrimas, ¿no? Pero sinceramente yo no he visto nunca un tribunal que diga tantos disparates juntos. Créanme que violentan todas las nociones normativas de la dogmática jurídica, ¿no? Es realmente estrafalario, no sé qué tonos poner. Y desgraciadamente tenemos un elenco de juristas argentinos, de expertos, que son convocados por las empresas en las demandas contra la Argentina para ir a testimoniar contra la nación argentina en base a su conocimiento. Y viene lo peor ahora. Estos expertos, los nombro. Fargosi, que se murió hace poco, pero hasta el último día estuvo ahí. Rivera. El estudio Barbaro Farr, el doctor Alberto Bianchi. Ellos fueron convocados cuando se decidió la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que son 3 los miembros, pero 33 subcomisiones, la que redacta el proyecto de regulación del arbitraje, que no estaba en el Código Civil, que no está en el Código Civil, no está en el Código Civil, y el derecho internacional privado, que sí estaba y de buena leche en la factura de Vélez Arfield, ese código de 1870 que yo les referí. Esas 2 tramos, que son la parte económica, el estómago del Código Civil y Comercial, era la enajenación absoluta, porque las resoluciones arbitrales y los laudos no podían ser cuestionados en la jurisdicción nacional. Se puso una palabrita, son ejecutorios, que significa no los podés discutir. Cuando vienen a buscar el cúmplase a la nación argentina, el juez que le toca, lo único que puede hacer es cumplir lo que dice el laudo, pero no lo puede examinar. No puede hacer el control del orden público constitucional a que antes se refería Graus. Y en la parte de derecho internacional privado, con invocación de la autonomía de la libertad, y bien a los machos, podés elegir la ley y la jurisdicción que quieras. Es decir, la empresa argentina le impone a las empresas transnacionales que es la ley y jurisdicción argentina. No existe. Las transnacionales dicen, ¿querés vos representarnos? Ley y jurisdicción, venís a la nuestra, que es la que nosotros confiamos. Griesa y otros griesas que seguramente estarán prestos para hacerlo. Bueno, intentamos poner esto patas arriba, cuestionamos muy duramente el anteproyecto. Parecía que se iba a modificar todo, acorde a lo que se había señalado. Hablamos a todo lo largo y todo lo ancho del país, porque hubo audiencias de la Cámara de Diputados a todo lo ancho. Y una vez que había consenso en modificarlo, no sé por qué arte de Birlo y Birlotti, pero se volvió al texto propuesto por aquellos que son los testigos expertos de las empresas transnacionales en los juicios contra el Estado Nacional. Por ahora, provisoriamente, podemos decir que el proyecto con media sanción está pisado en la Cámara de Diputados. Pero uno no sabe ni puede apostar, y yo creo que tenemos que tener clara conciencia de que si el proyecto prospera con esta última redacción, pues lo de Martínez de Oz pasa a ser un caramelo frente a la entrega que implicaría y puesto en la norma Código Civil, que es la que, digamos,
tiene mayor jerarquía, aunque las dos sean leyes de la nación, el Código de Procedimiento y el Código Civil. Sabemos, y lo tengo que decir, que en la renegociación o reestructuración de la deuda se mantuvo ley y jurisdicción extranjera, no se tocó. Yo entiendo que esto ha sido, y creo que es razonable, porque si había una quita que iba del 60 al 75% de la deuda, si los plazos se extendían y si los intereses se bajaban, decirle además, bueno, y también va a ser ley y jurisdicción argentina, me parece un poco indigesto, ¿no? La posibilidad de conseguir el acuerdo que se logró del 97,4%, 92, 92, nunca fui bueno para matemáticas, 92. Bueno, una última referencia y después ya nos abrimos a las preguntas. Hará un mes aproximadamente, creo yo que con sentido doctrinario y patriótico encomiable, Raúl Zaffaroni dijo, juez municipal de Trocha Angosta, y en un fallo pésimo, que lo es pésimo, tan pésimo como los tribunales arbitrales que he referido, ha puesto a la Argentina en una situación que puede hipotecar 4 o 5 generaciones más. Es abominable, es abominable. Ya tiraba abajo una renegociación, diría, buena, notable, incluso, de la deuda externa argentina. Días después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación salió a decir cuál era correcto, y era una opinión personal del doctor Zaffaroni, que no expresaba el sentido del cuerpo, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta aquí todo sería excusable, entendible, pero inmediatamente lanza un apotegma: las sentencias judiciales deben cumplirse. Claro que si fuéramos en una cosa de manual, sí, claro, las sentencias judiciales basadas en autoridad de cosas juzgadas son para ser cumplidas. Pero cuando uno está diciendo esto, no puede olvidarse del contexto histórico y de la historia institucional argentina. Se está diciendo esto en el momento en que todos los corifeos de los buitres locales están diciendo cumplir la sentencia, y ahora viene el presidente de la Corte y dice hay que cumplir la sentencia. Este es el sentido de esta expresión. Y tanto lo es, que en el precedente que nombró Félix, que es un precedente en que pretendieron ejecutar otra sentencia de Tomás Griesa a favor de otro fondo buitre, la sentencia del año 2007, el dictamen de la Procuración General de la Nación, brillante dictamen que la Corte hizo suyo, estableció que no puede homologar y darle ejecutoria a una resolución, una sentencia, que es contraria al orden público, constituido en este caso por la reestructuración de la deuda. Bien, pero no la firmó Lorenzetti. No la firmó Lorenzetti, tal vez. El precedente es de mayo del corriente año, es bastante reciente, y uno diría, bueno, el pensamiento mayoritario de los ministros de la Corte es ponerle un freno a estas decisiones arbitrarias, contrarias al derecho y que son lesivas del orden público constitucional. Bueno, yo termino diciendo, porque esto también hace lo de la jurisdicción, del Poder Judicial, que Argentina tiene que recuperar su soberanía legislativa y jurisdiccional, ¿no? Es tan importante como la soberanía territorial. Así como hemos bregado en una cláusula transitoria de la Constitución la incorporación definitiva de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, creo que esta que está menos visible, pero que es tan dolorosa, o que quizás más, que es que las leyes más importantes sobre la economía, las decisiones judiciales más importantes sobre la economía, no son nuestras, pero producen efectos acá. Entonces, contra esto, creo que hay que alertar y decir que si queremos respetar el cuantificador universal que tiene la cláusula de la Constitución, que se refiere a la competencia del Poder Judicial, que dice que conoce y decide en todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados, tenemos que recuperar esa soberanía jurisdiccional. Esta ley que se ha aprobado hace pocos días es un primer paso.
yo me permito utilizar una metáfora de farmacéutico. Es una aspirina. No remedia, pero quita el dolor, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia el remedio. Y el remedio es la recuperación de la soberanía legislativa y jurisdiccional. Nunca más tenemos que entregar o someter nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional cuando se trata de contratos en que el Estado es parte y tienen lugar de ejecución en el territorio de la nación argentina. Esto también forma parte del sentido de patria. Y quiero, por último, decir, la doctrina internacional argentina, que la han hecho liberales, pero liberales que sabían derecho, que tenían sentido patriótico y latinoamericanista, Bernardo de Irigoyen, Luis María Drago, Carlos Calvo, Bernardo de Monteagudo, esa doctrina no la podemos tirar por la borda. Es decir, hemos sido pioneros en defender las decisiones soberanas de los estados de Latinoamérica y la Argentina. Y después tenemos cláusula Martínez de Oz, este proyecto en el Código Civil y 59 tratados bilaterales de inversión con enajenación de la soberanía legislativa y jurisdiccional. Me parece que es hora que recuperemos la buena doctrina y que el Poder Judicial sea efectivamente aquel que conoce y decide en todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes y los tratados. Hasta aquí. Bueno, compañeros, comenzamos con la serie de preguntas aquí en la fila. Adelante. Más fuerte. Este proyecto que dice que está conmigo, ¿de cuándo tiene? Bueno, hay que cruzar los dedos hasta fin de año. Antes del 30 de noviembre, porque si no fuiste, lo encajonan y el año que viene hay que arrancar de vuelta con el proyecto de este año. La parte más sana, quiero aclarar, sí, de este proyecto, la parte de familia, es lo mejorcito. Ahora están viendo de ponerlo en un proyecto separado, una ley general de familia, llamémosle así, y dejarlo ahí, entonces esa parte sana recuperarla. Y perder, enhorabuena, la parte de unificación civil y comercial donde están estos submarinos torpedeándonos. Bueno, ¿alguno más? Yo quería preguntar, por un lado, a Félix Krauss. Él planteó toda esta cuestión dogmática y normativa por encima de todo. Y quería preguntarle, ¿cómo visualizar si hay algún cambio? Porque esto me parece que hay que reformar como la forma en que se estudia el derecho. Si se visualiza algún cambio progresista dentro de la educación del derecho, dentro de las sociedades, si hay algún cambio, ¿no? ¿O seguimos tan dogmáticos como siempre? No, el problema no es que no es dogmático, la dogmática es una disciplina, digamos, que tiende a hacer que las leyes que son cuerpos que tienen su propia sistematicidad, pero autónomamente son insuficientes para entender un orden jurídico, se pongan en armonía con otras y las conductas de los seres humanos sean anticipables, digamos. En sí mismo no es una disciplina para negarla, pero entiendo qué concepto de dogmatismo entendés vos, que es la norma por sobre la realidad, ¿no? Yo estoy fuera de la vida académica hace bastante tiempo, en la vida académica formal y de las capillitas universitarias, de manera que y tengo una visión particularmente desdeñosa, digamos, del mundo académico, cada vez más, te diría, con lo cual no estoy en condiciones de probablemente esté siendo injusto, porque si las cosas han mejorado yo no me enteré, pero no estoy en condiciones de hacer una evaluación de eso. Pero como si juntos los conoceréis, me da la sensación que las cosas no han cambiado mucho. El mundo del derecho, de la academia del derecho, la abogacía es, en fin, una disciplina relativamente sencilla en cuanto a sus cánones de cientificidad.
por supuesto siempre tuvo más pretensiones. Y hay una permanentes modas, ¿no? Por lo menos en lo que en el mundo del derecho penal, que es el mundo donde yo transito, pero que no están acompañados por cambios profundos en la ideología ni en la percepción de las cosas. Me da la sensación de que esto es un desafío interesante, porque da un salto de escala, ¿no? Las discusiones en el mundo del derecho penal, que es el que yo puedo hablar con un poco más de propiedad, la cuestión dicotómica ha sido en las últimas décadas garantismo no garantismo, y lo demás discusiones cosméticas, digamos, y torneo de valores y nada más que eso, y turismo mundial. Pero esos eran los ejes dilemáticos. Ahora, me parece que esta discusión sobre la soberanía, en el fondo, sobre el Poder Judicial percibiéndose como portador también de la soberanía de una nación, ahora la realidad lo pone sobre la mesa. Veremos si la academia lo toma, o si sigue con sus galimatías y sus discusiones bizantinas, el sexo de los ángeles, y con qué y en el caso de los penalistas, con qué nuevo eslogan alemán estrenamos el año que viene, ¿no? Que nosotros somos el germanófilo. Sí. Es el derecho penal germanófilo. ¿Alguno más? Sí. Sí, si hay alguna razón que se pueda definir alrededor de la denuncia de los 59, no sé si quedan ahora 55, temas con el CIADI. Bueno, hay un movimiento, llamémoslo, en la UNASUR para salir de los primeros pasos que han dado algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Ecuador han denunciado el convenio, es decir, que no nos rige más. Pero el convenio es tan perverso, los tratados bilaterales son tan perversos, que tienen una ultraactividad de 10 a 15 años. Entonces, de nuestra parte hemos propuesto que en lugar de la denuncia sea la anulación, porque la anulación, principio general del derecho, vuelve las cosas al momento previo al de la producción del acto nulo. Entonces, UNASUR tiene hace buen rato dos proyectos. Uno, el de esta anulación del convenio CIADI y de los tratados bilaterales de inversión. No todo, sino las cláusulas de sumisión de soberanía legislativa y jurisdiccional. Si después las empresas quieren seguir en su actividad en el país bajo ley y jurisdicción argentina, bienvenida. No hay política anti-inversión extranjera, sino anti-sometimiento de soberanía legislativa y jurisdiccional. Y el otro es el de crear, con muy distintas pautas, un órgano regional de cooperación y resolución de conflictos. Porque ya está tibiamente en marcha el Banco del Sur, puede haber diferendos, entonces generar un espacio institucional para la resolución de esos conflictos, tomando la experiencia CIADI para no repetirlo. Y cuidando de que no sea meramente un cambio de camiseta, pero que siga con los mismos vicios. El asunto es qué normativa seriamente poner para el funcionamiento de este órgano regional. Bueno, esta sería la parte positiva, pero diría, hay que sumar muchos más países a esta iniciativa: Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, sería deseable, Perú, que tiene un montón de tratados bilaterales, pero por ahora yo puedo decir que solamente estos países que nombré, es decir, Ecuador, Bolivia y Ecuador, han dado un paso. Y Venezuela, perdón. Han dado un paso. Los países del ALBA. Claro, los países del ALBA, de modo que ese es el estado de situación. Aguardo sinceramente que la UNASUR pueda impulsar esta propuesta, que ya está formalizada, entregada, vista y revisada. Lo que falta es la decisión política de ponerla en marcha, ¿no? A ver si. Sí, yo quería, estudiante de Derecho de la universidad, primero agradecerles que hayan venido, porque mis compañeros a nosotros nos sirve mucho para aprender un poco más.
Quería ordenarme, tengo varias cosas para preguntar. En principio, quería tomar lo que había dicho el compañero con el tema del fetichismo, del acto de norma. Como estudiantes de Derecho, nosotros, si bien estudiamos las normas, estudiamos los códigos, muchas veces recurrimos a jurisprudencia. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque leemos fallos y de repente el fallo no es entendible y volvemos a leer el mismo fallo después de un par de años y quizás eso cambia. Y ahí hay un problema donde decimos, bueno, leemos el código o recurrimos a lo que es jurisprudencia. Eso creo que es una de las problemáticas más grandes que tenemos de derecho hoy en cuanto a esto del fetichismo, que creo que se plasma un poco acá. Y en segundo lugar, quería tomar el atrevimiento de responder a la compañera. Yo creo que sí, que hay gente que ya no es tan dogmática la enseñanza en el derecho. De hecho, estamos en una casa donde se trata de hacer algo distinto. En este año nosotros en penal, por ejemplo, nuestra profesora acá de penal, estudiamos a Farón y damos otras visiones, al compañero Barcesato, Boico, la doctora Camaño también, digamos, tenemos otras visiones que son distintas. Creemos que nos estamos formando de una manera distinta, sabemos que somos pocos y que vamos a tener que ir a enfrentarnos con otros discursos mucho más fuertes, pero creo que sí, que hay otra forma de ver el derecho. Y la pregunta era, bueno, el tema de la jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo manejarnos como estudiantes de Derecho? Bueno, es la quintesencia del conservadurismo, la jurisprudencia. En un sistema como el sistema continental europeo, donde estamos nosotros, perdonen los que no tengan la dicha de no ser abogado, pero por si hay alguna cosa que les parece un poco encriptada, pero los dos grandes órdenes jurídicos universales, digamos, las dos formas, tanto el sistema continental europeo como el sistema de derecho común, como lo anglosajón, en nuestro sistema, que es el continental europeo, en teoría el precedente no debería tener la potencia que tiene en las tradiciones. Sin embargo, lo tiene, creo yo, por pereza, en muchos casos, por una suerte de patología psiquiátrica forense que consiste en afirmar obviedades citando a otro, y por una tremenda falta de iniciativa que consiste en tener que siempre buscar el respaldo en algo ya dicho para resolver un asunto. El otro día hablaba con un profesor, el otro día, hace 5 años, creo que ese profesor ni me acuerdo el nombre del profesor, pero él le ponía un énfasis muy importante a la jurisprudencia como un factor regresivo en el estudio del derecho y en la práctica del derecho, y yo coincido. Creo que las cosas van cambiando un poco, pero así como en la industria editorial del derecho la iniciativa es valiosa, digamos, hay una sobrepublicación de estupideces en el mundo jurídico formidable solamente con alguien que tenga la capacidad de que le publiquen un libro. En la producción de sentencias es al revés, ¿no? Digamos, parece casi herético tomar algunas decisiones por primera vez, innovando alguna tendencia o varias tendencias, o simplemente haciéndolo en nombre propio, en nombre de la propia autoridad de un magistrado que tiene capacidad para decidir y sin embargo no tiene por qué citar 175 fallos para decir que el estado de inocencia garantiza la libertad de una persona durante el proceso antes de que haya una sentencia, cosas tan obvias como esa, que a veces sucede. Yo lo que creo es que hay que revisar esas prácticas, me parece que son que parecen emergentes un poco deformes de nuestra subcultura jurídica, pero que son bien sintomáticas del conservadurismo y del legado de la tradición conservadora en las prácticas. Y son además los asuntos acerca de los que no se reflexiona en la academia, porque hacen que la práctica después se naturalice y se reproduzca como parte de la naturaleza de la acción forense, y lo que garantiza esa reproducción es la falta de una reflexión sobre la propia práctica. Ventajosa para la Argentina. ¿Hay alguna chance de presentar este tema de los fondos buitres como algo, digamos, en contra de un derecho humano y que eso sea, ¿cómo visualizarlo? Hay una... Cabría, por supuesto, invocar los pactos internacionales de Naciones Unidas que en el año 94 los incorporamos como jerarquía de cláusula constitucional, que tienen una norma que está repetida en los dos pactos, el de derechos civiles y políticos y el de económicos, sociales y culturales,
que es el derecho de autodeterminación e independencia económica, y que ningún pueblo puede ser privado de aquello que es esencial para su subsistencia, ¿no? Ninguna duda que de prosperar la sentencia griesa, de aplicarse la cláusula Rufo y de restablecerse con todos los intereses vencidos la deuda externa, la Argentina, bueno, va a caer en una situación económica realmente de impotencia, porque su Producto Bruto va a tener que estar destinado exclusivamente a los pagos de intereses y servicios de una deuda que además nunca se estudió muy bien cómo se constituyó y cómo se fue engrosando como una bola de nieve, ¿no? Entonces, efectivamente, esta alternativa está, pero teniendo en cuenta los tiempos judiciales, uno creo que piensa más en que esto se haga por ley de la nación. Es decir, obtener una ley de la nación es, primero, de mayor generalidad y de mayor imperatividad que los precedentes jurisprudenciales, y diría en este momento el Congreso es en alguna medida confiable a este respecto. Yo no pondría las manos al fuego por igual decisión del Poder Judicial, ¿no? Yo quiero aclarar que esta entidad, la Asociación Madre de Plaza de Mayo, hace muchos años, con el patrocinio de Boico y mío, pretendimos una función de contralor de validez de la deuda externa, como tema de competencia originaria de la Corte, que nos parecía que así era, y la Corte sacó 3 renglones diciendo, no, esto no es competencia originaria, ocurra ante quien corresponda. El único voto diferente un poquito fue el de Zaffaroni, que dijo, mándenselo al juez de primera instancia, pero por lo menos mándenselo. Pero como era el solo, quedó el solo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que, y esto es otro señalamiento respecto de este malhadado anteproyecto de unificación de Código Civil y Comercial, que en el artículo 1 de ese anteproyecto se constituye a la jurisprudencia, que es decir, los fallos de los jueces, en fuente de derecho. Es decir, para ponerlo en una terminología clara, apunta al gobierno de los jueces, ¿no? Apunta al gobierno de los jueces. Entonces, este artículo también lo habíamos sacado, pero volvió. Volvió. Es como esas películas de terror que uno cree cuando terminó la película. No. Así vamos por Kruger no sé cuánto, Halloween 18, Rambo no sé cuánto. Esta película vuelve, no se aflora, está ahí, lo que demuestra el carácter férreo y dominante y hegemónico que tiene esta perversa ideología, ¿no? Es decir, que tenemos un enorme cuidado y saber que estamos enfrentando un enemigo de enorme astucia y de enorme poder, ¿no? Cristina. Sí, en la Comisión de Filosofía de Cátedra Abierta nosotros reflexionamos acerca, para dar una idea global de lo que nos preocupa, es de qué mundo queremos. Cuando se lanzó Justicia Legítima, tuvimos una gran expectativa en que pudiera generar un movimiento de gran influencia en la sociedad que no se muestra realmente preocupada de lo que ocurre en el Poder Judicial, como sí se muestra de lo que ocurre en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Supongo que se debe al hecho de que tenemos muy arraigada la creencia de que es un poder intocable, por esto de que tiene su respaldo legal en ser una institución aristocrática, como dijo el doctor César. La pregunta es, ¿qué expectativas podemos tener o qué perspectivas hay de que Justicia Legítima, que parece haberse quedado un poco en la penumbra, se reactive, y qué expectativas también podemos abrigar de que influya culturalmente en la sociedad de modo que haya un movimiento que no sé si está claro. Perfectamente, yo le respondo a esa pregunta y usted y yo nos asociamos y fundamos una iglesia. Con el nombre nuestro, porque por condición profética, si yo le puedo responder eso, sería impresionante. No, pero como habiendo coraje nunca falta quien matar, yo me animo. Mire,
Varias cuestiones. Yo formo parte de la comisión directiva de la Asociación Justicia Legítima, que desde la perspectiva de lo que somos movimentistas es el brazo político de Justicia Legítima. Para otros es todo. Y para otros es mucho más de lo que pueden ser. Creo que nosotros somos un emergente. Yo no coincido con usted en la caracterización de que Justicia Legítima no, a lo mejor no lo entendí bien, corrígeme por favor, no tiene la mirada lo suficientemente vuelta por el propio estamento judicial, el mundo judicial, sino que lo tiene muy dirigido hacia los otros poderes. No quise decir eso. Entonces lo entendí mal, perdón. No, lo que quise decir es que hasta que aparece Justicia Legítima no se veía en la sociedad la inquietud. Perfecto, lo entendí mal entonces. Que tenga que ver con ese. Comprendo, sí. Está bien, yo coincido, me parece que eso en sí mismo es el fenómeno más ponderable de nuestra irrupción. Sería corto de ambiciones que nos conformáramos con eso. Me parece también que sería ingenuo creer que la ebullición de toda irrupción, ¿no? En ese momento volcánico que tuvimos, para seguir con la metáfora de las explosiones, pudiera sostenerse del mismo modo. Esto es, de alguna manera, en escala, limitado a nuestro mundo, como fue el fenómeno de las asambleas, ¿no? Yo recuerdo aquellos artículos casi obsesivos de José Pablo Feynman, si Feynman y obsesivo no fueron una redundancia, en el cual advertía en plena euforia del asambleísmo y del horizontalismo que eso no era una instancia ejecutiva. Digo, me parece que nosotros irrumpimos en la sociedad y en el mundo a partir de una insinuación sobre el rol que estaba cumpliendo la Corte como liderazgo explícito de la reacción judicial, que también es una redundancia, quiero decir, no se puede reaccionar cuando no se avanzó, quiero decir, de la autoafirmación conservadora, en un contexto de una profunda ingenuidad de la identificación de una corte conservadora, como es la corte actual, como son todas las cortes, pero como es la corte actual, de la identificación de cierta versación y cierta ilustración con avanzadas, que es cierto en algunos derechos civiles la tuvo, pero que esto es gatopardismo puro. Digo, aceptar en una sociedad el matrimonio igualitario y algunas sentencias sobre derechos civiles es muy importante para una sociedad, pero no cambian las relaciones de poder. Y a la hora de consolidar las relaciones de poder, todos los jueces de la Corte, todos, los progresistas, los menos progresistas, los pelados, los con pelo, y todos votaron de la misma manera. Y cuando se decidieron a dictar la ley del servicio de comunicación audiovisual tan ponderada, se aseguraron que la curva del poder político hubiera entrado en la fase declinante para que esa sentencia fuera inocua y el daño lo hicieran con la cautelar. Entonces, en este sentido, yo tengo una visión que nosotros reaccionamos frente a una como movimiento heterogéneo, muy heterogéneo de gente del mundo judicial, reaccionamos frente a una obscenidad de la declaración, de un error político de hacer explícito y obsceno el alineamiento por parte de la Corte con los poderes fácticos. Algunos de nuestros compañeros reaccionaron desde el liberalismo, desde el espanto, en esa tradición de la asepsia de la que yo hablaba antes, de los adoradores fetichistas de la norma. Otros lo hicimos desde otro lugar. Nosotros somos un movimiento bastante heterogéneo, lo que está bien, digo. Ahora, también esto es una dificultad y convivimos dentro de este movimiento con dos tendencias. Una tendencia que nos referenciamos más por fuera de la propia comunidad judicial, que entendemos que como movimiento solo tenemos perspectiva, proyección en la medida que articulemos fuertemente con otras instancias de la sociedad, que eso nos va a permitir construir una imagen y una visualización por la propia sociedad como una justicia legitimada y democrática, y hay otra tendencia más centrípeta que dentro de poco se va a transformar en una lista interna de la Federación de Magistrados, más o menos. Bueno, ahí como todo movimiento estamos discutiendo y
empujando a veces explícitamente y a veces sordamente. Nuestra sola sobrevivencia ya es un avance, creo. Señorita. Yo lo que quiero preguntar es, justamente, no solo en el país, sino en la región, hay ya un cambio de política seguramente. ¿Cómo están preparados para todos estos cambios? ¿Cómo están las estructuras firmes de los posibles cambios de políticas? Si sabemos que la hegemonía avanza, ¿cómo se preparan para este embate? Yo no podría dar cuenta acabadamente de cómo es el tema porque no lo conozco. Es decir, apenas si puedo decir que puedo conocer los movimientos de teoría crítica, de derecho en Latinoamérica y que, bueno, evidentemente van logrando un avance, es decir, no estamos estancados en esto, pero estamos lejos de haber configurado un poder contrahegemónico que luche por igual. Primero porque ellos están instalados en la estructura del poder y nosotros estamos por fuera de esa estructura y buscando de ir ocupando ladrillo por ladrillo, no es un asalto, ¿sí?, al saber y al desplazamiento del pensamiento hegemónico. Me parece que las rupturas que se están produciendo en estos países de Latinoamérica que nombramos antes son un empuje fuerte, ¿no? Y tienen además un sector, por ahora yo diría un sector de élite intelectual, en el mejor sentido de la expresión, que empuja en Venezuela, que empuja en Ecuador, en Bolivia. Las constituciones de Ecuador y de Bolivia, y en alguna medida un poquito más atrás la de Venezuela, creo que son constituciones ejemplares para estos procesos de transición y de generación de un nuevo concepto de relación con la naturaleza, de relación con los otros y de integración de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, estos procesos no se acompasan con los tiempos biológicos, ¿no? Uno querría tenerlo y verlo ya en vida, ¿no? Pero bueno, no sabemos muy bien cuánto va a llevar, ni si lo habremos de ver o no. Pero por cierto que vale la pena el empeño. Nunca ha existido una constitución, me animaría a decir en el mundo, que establezca a la naturaleza como sujeto de derecho y que recupere lo mejor de nuestros pueblos originarios, el concepto de bien vivir. Eso no está en ningún lado. Y yo digo que es muy superior a cualquier constitución neoliberal o liberal o histórica que hayamos conocido. Es muy superior. No creo que ni la Constitución de Alemania, tanto ponderado, no solamente el penal, también el constitucionalismo, tenga un instrumento de la fineza poética y de la calidad humana que tiene esta Constitución. La nuestra no está tan mal tampoco, para ser sinceros. Por supuesto que hay que cambiarle la parte dogmática, que fue lo que no se pudo cambiar en el 94, y que es la asignatura pendiente, y que hoy día tendría que contemplar esa integración de Latinoamérica y del Caribe, la tutela efectiva de recursos y riquezas naturales, políticas de derechos humanos concretas para la efectividad de esos derechos. Esto, ninguna duda que tendría que lograrse. Pero al haber incorporado estos tratados internacionales, resolvió 200 años de atraso, ¿no? No lo podemos negar. Entonces, yo creo que hay que mirar con optimismo. Yo sé que han ocurrido hechos, como puede ser la muerte de Chávez, etcétera, que han detenido un poco el avance, el empuje, la visión de un gran estadista, la muerte de Kirchner. Todo esto es real, pero se va afianzando el movimiento, ¿no? Se va afianzando. Yo no quiero hacer ninguna profecía sobre cómo va a seguir, porque esto no se traza en papel milimetrado con tiralíneas y compás. Es la lucha cotidiana, ¿no? Es la lucha de ocupar puestos y lugares día a día. El solo hecho que haya un movimiento que repiensa la justicia, aunque no hayamos tenido un éxito inicial en la propuesta, etc., ya es un avance, porque antes era una hegemonía demoníaca, digamos, no había manera por dónde entrarle, ¿no? Bueno, hay pasos, y creo que estos señalamientos que hacemos sobre
por dónde puede ir la recomposición y reformulación de un poder judicial republicano, representativo, democrático. No me animo a ponerle todavía popular, pero probablemente con vistas a ser popular, o en camino a ser popular, ya es un avance, ¿no? Y creo que todos tenemos que pensar que en algún momento el pueblo argentino va a poder darse una constitución que no sea el pacto de dos caudillos o de dos cuatreros constitucionales, y que debatamos todos y que estas ideas y las que ustedes tendrán en el campo de la filosofía y de otras relaciones humanas puedan ser volcadas en el texto constitucional, porque si la Constitución no es obra de todo el pueblo, es muy difícil que uno lo sienta como socialmente obligatoria, ¿no? Aquello que uno no ha participado, que le viene de arriba como la lluvia, bueno, no le presta mucho valor. Entonces, creo que el constitucionalismo latinoamericano, particularmente esto que he nombrado, la necesidad, ninguna duda, necesidad de salir del modelo agrario, exportador, rentístico de la Constitución de 1853, que es lo que está plasmado en su primera parte, en algún momento esto tiene que hacer eclosión y avanzar hacia un modelo que contemple normativamente los desafíos del siglo XXI. ¿Qué vamos a arreglar nosotros si no tenemos una sola cláusula en la Constitución que hable de los recursos y riquezas naturales? Necesitamos, obviamente. Buenas noches. Quería, primero que nada, celebrar que estemos preguntándonos qué poder judicial queremos y no qué justicia queremos. Porque bajo el término justicia, el poder judicial se pone dentro de una figura pomposa, metafísica e inalcanzable, y realmente me parece bárbaro que estemos hablando de qué poder judicial queremos y no de qué justicia queremos. La justicia que queremos, sin ninguna duda, es una justicia que no sea lo que hoy tenemos, conservador, una justicia que hace una interpretación de la Constitución en la cual está el derecho de propiedad por encima de todas las cosas, y tenemos para eso, el pueblo tiene que entrar a ese poder judicial. Necesitamos, como un acto de militancia, empezar a ocupar esos espacios, tratar de que se abran los caminos para poder meter pueblo en el poder judicial, un poder judicial plagado de gente que no sabe lo que es tener barro abajo de los pies ni hambre en el estómago. Y otra cosa que necesitamos también desde la academia, como decía Félix recién, no cambió nada, Félix. Yo sigo dando clases en la UBA, aprendí todo mal en la UBA, me enseñaron todo mal en la UBA, me enseñaron que la soberanía popular no existía porque estaba la Constitución, que la Constitución como herramienta de opresión del pueblo, nada más. No te lo deben haber dicho, sí. No, por supuesto. No, me di cuenta mucho después, porque de entrada me lo creí todo. Yo empecé a asesorar a un diputado de la provincia de Buenos Aires que me venía con un proyecto de ley, yo decía, no se puede. ¿Por qué no se puede? Y es inconstitucional. Otro proyecto de ley, no se puede, es inconstitucional, era todo inconstitucional, me agarra el diputado y me dice, Adriancito, para que no se pueda no te tengo, se tiene que poder. Y tenía razón él, se podía. El que estaba equivocado era yo, porque me habían metido una cosmovisión ahí en Figueroa Corte y Pueyrredón, que la adoro, de ahí trabajo también, pero de que no se podía nada, los negritos no podían nada. Eso es lo que nos siguen enseñando, lo que seguimos enseñando ahí, y lo que tenemos que tratar de que cambie, y que tenemos que puede que cambie ahí, también tiene que cambiar en Talcahuano 550. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos que los estudiantes de Derecho empiecen a meterse, fíjense que van cambiando las cosas, porque en un momento, para entrar al Poder Judicial, había que trabajar gratis 2 o 3 años. ¿Quién podía trabajar gratis 2 o 3 años? ¿El hijo de un zapatero? No. ¿El hijo? ¿De quién? De los mismos jueces. O sea, la familia judicial, ustedes ya saben, no es un eufemismo, son todos parientes. El juez y la jueza después tienen juececitos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que eso cambie. Entonces, hay que empezar a meternos nosotros ahí y empezar a que haya pueblo. Tenemos que empezar a pelar mandarinas en las mesas de entrada. Compañeros, ¿me explico lo que estoy diciendo? Porque si no pasa eso, nos va a pasar lo que está pasando, que tenemos un poder que es antidemocrático, que nos violenta la voluntad popular, porque un juez, el último orejón del tarro,
nos viene y nos dice que no podemos pagar deuda con reservas, nos dice que la plata del Banco Central no es de los argentinos, que la ley de medios es inconstitucional. Necesitamos que haya pueblo ahí y tiene que ser un acto de militancia. Eso es lo que... Nada más, muchas gracias. La última pregunta, Lorena. Sí, iba justamente referido a eso, ¿no? Bueno. La idea que tengo de un poder judicial tan alejado de la realidad, tan teórico de la enseñanza y tan fuera del tiempo real. O sea, como que cuando se llega a una sentencia ya pasó todo, es como la policía que llega al final cuando ya pasó todo el hecho, ¿no? Entonces, eso es referido a que tiene que haber pueblo. Y mi pregunta va hacia esto, en cuanto a la enseñanza que se está dando acá en la universidad. Lo que me interesó es saber que se firmó un convenio el día 11 con el Ministerio Público Fiscal, si no estoy equivocada, no sé los alumnos, que me parece fantástico porque vamos a lo práctico de los estudiantes. Es chiquito, yo sé que es un paso, pero de eso estamos hablando, ¿no? De ir dando pasos desde, como dijiste vos, donde los negritos, el pueblo, tengamos la posibilidad de estar ahí. Sentir, saber qué es lo que está pasando, porque es muy fácil estar en un estrado o estar en Talcahuano y mirar a todos así. Entonces, todo es alejado de la realidad. Creo como que el Poder Judicial, eso es lo que me preocupa, el poder del Poder Judicial, que no es el que necesita la nación. No sé si estoy en lo que piensan ustedes, pero me parece bárbaro el convenio que se ha firmado, porque desde ahí se va a poder trabajar muy bien. ¿Quieren una pregunta más? A ver si usted la puede corroborar. Para el año 2014 desciende muchísimo el pago de la deuda. Para el 2015, creo que en el primer semestre hay 1.000 o más de 7 meses, nada más que 1.000 millones. O sea que yo concibo que el apuro del poder del usurero internacional es apretar ahora porque quiere que sigamos endeudados. Totalmente. Ahora, hay que recordar que muchos países a nosotros nos debieron y muchos países a la deuda, cuando tuvieron ellos a aplicar, la negaron. Y adentro de ese país, los poderes judiciales sostuvieron esas decisiones políticas. Cosa que acá, por ejemplo, corroborando lo que usted dice, no sucede. Inglaterra declaró la inconvertibilidad de la libra. Y los lobos dijeron, sí, no le pagamos a nadie, punto. Es más, Y acá hablan de honrar la deuda. Las deudas no se honran. Se pagan o no se pagan, punto. aclaremos que el propio Estados Unidos, después de la guerra de secesión, enmienda la Constitución para repudiar la deuda contraída por autoridad ilegítima, que es la de los estados secesionistas. Claro, compraron cañones y armas para tirarle a ellos, que iban a ir a pagar después los cañones y las armas. Estúpidos no son, así que ellos se pusieron en su Constitución y ahí nace la expresión deuda odiosa, aquella que debe ser repudiada. Repudiaron también cuando liberan, entre comillas, a Cuba de España, repudiaron la deuda contraída por Cuba con España. Claro, para que después estuvieran sometidos a ellos. Creo que todo esto hay que decirlo. A mí, cuando escuché, y perdonen que vuelva maniáticamente sobre la frase de Lorenzetti, cuando dijo... No lo queremos mucho, está claro. Está visto que no... ¿Cómo la pifiamos con ese? No lo veo bien. Lorenzetti, cuando dice esto, que las sentencias deben ser cumplidas, yo pensaba en la administración de justicia de la dictadura militar, que rechazó todos los habeas corpus, es decir, los detenidos bien detenidos estaban, y los desaparecidos estaban desaparecidos y se acabó. Si esas son las sentencias que deben ser cumplidas, son sentencias fraudatorias, son sentencias írritas en muchos otros aspectos, y esas sentencias deben ser cumplidas.
¿qué grado de verdad hay en eso de no, las sentencias judiciales deben ser cumplidas? No, ponérmelo en el contexto histórico, en la situación perfecta del país, y ahí yo te puedo responder si las sentencias deben o no deben ser cumplidas. Pero la sentencia de lo que encubrieron la desaparición forzada y encubrieron la privación de libertad sine die, esa hay que pasárselas por otro lado, no, seamos claros. Entonces, decir que esta sentencia de Griesa, que es una blasfemia jurídica desde el punto de vista normativo y doctrinario, porque, queridos amigos, les aclaro que en Estados Unidos, y digo esto a propósito de American Airlines, en Estados Unidos la ley de concursos establece que si uno logra el concursado 2/3 del capital y 2/3 de los saqueadores verificados, lo que resuelve el concordato es obligatorio para todos. Y así reestructuró American Airlines y United Airlines, cuando estaban con el agua acá, reestructuraron su deuda y pudieron salir, y ahora hacen la pavada esta de decir si no compran ahora, porque después de diciembre no sabemos qué va a pasar en este país insólito, cuando ellos tuvieron el beneficio de que le aplicaron la ley escrita, en tanto que Griesa aplica su creación propia bajo invocación de common law, pero common law, carajo, si tenés una ley expresa en el derecho interno, y no hay nada que diferencie la situación de las empresas con la situación de los estados. En todo caso, si lo diferencia, es a favor de los estados, que más se le debe dar, y no como a las empresas. Pero con que hubiera aplicado la ley estadounidense, tendría que haber rechazado la demanda de los holdouts y de los buitres, y la Argentina no tendría que estar en la situación que está atravesando ahora. Pero precisamente como el derecho no es ni lo que está escrito, ni lo que está pensado, sino que es lo que el poder le interesa que sea el derecho, saca una sentencia que es una blasfemia jurídica, pero como está homologada por omisión por la Corte Suprema de Estados Unidos, y nosotros somos tan idiotas que nos referenciamos siempre en la Corte de Estados Unidos, homologó el apartheid, homologó el secuestro de personas, el caso de Álvarez Machaín, el mexicano ese que lo capturaron en México y se lo llevaron a Estados Unidos para juzgarlo. Y la tortura. Bueno, la tortura. Entonces, tengamos un poco más de pensamiento nacional, leamos un poco más, aunque más no sea a Drago, a Calvo, a Bernardo de Irigoyen, que tienen una doctrina muchísimo mejor que estas otras que yo les he mencionado y que son contemporáneos. American Airlines es un jugador fuerte, la preparación de un golpe blando, es decir, no es American Airlines solamente. Bueno, ya sé que la intencionalidad política es de, primero, desgastar al gobierno, utilizando palabras de los directivos agropecuarios, desgastar, erosionar, y después, por supuesto, condicionar al que viene. Obviamente tiene que ser un lacayo de estos intereses. Bueno, contra todo esto hay que pelear, contra todo esto es la convocatoria, y supongo que contra todo esto es porque estamos hablando acá. Bueno, compañeros.